Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de videos relacionados con el tema de productos notables. Aquí tenemos un producto notable denominado el cuadrado de un binomio o el cuadrado de la suma o la resta de dos términos. Como primera parte vamos a deducir la forma general del cuadrado de un binomio, pero necesitamos comprender lo que es un producto notable. Un producto notable no es nada más una multiplicación que al observarla, al notarla, podemos escribir de forma directa su resultado saltándonos el procedimiento de la multiplicación y siguiendo una regla sencilla. Entonces, un producto notable es escribir de forma directa el resultado de una multiplicación particular o una multiplicación especial, en este caso denominada el cuadrado de un binomio. Entonces vayamos a deducir la forma general del cuadrado de este binomio. Entonces en esta parte lo que yo hice es bajar el cuadrado de la suma de dos términos y eso se va a extender a la diferencia de tal manera que simplemente se cambia el signo del segundo término. Entonces recordemos la regla de la multiplicación entre dos expresiones algebraicas o en este caso entre dos binomios. El cuadrado de la suma de dos términos en este caso me indica multiplicar la base que es AB dos veces. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa multiplicación? Pues de forma directa. Y vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma para el primer término del primer factor y para el segundo término del segundo factor. Entonces vamos a realizar esa multiplicación empezando por la primera multiplicación, la primera flecha de la parte de arriba que me dice A multiplicado por A me da A elevado al cuadrado. Y la segunda flecha me dice A multiplicado por más B me da más AB. Continuamos con la multiplicación de abajo, más B multiplicado por A, de la misma manera me va a dar más AB. Ordenando alfabéticamente, claro está. Más por más me va a dar más, la última multiplicación, y B por B me va a proporcionar B elevado al cuadrado. Puedo notar que los términos segundo y tercero son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, en este caso AB, AB. Y su coeficiente, como no está indicado o no está escrito, sobreentendemos un coeficiente 1, 1 en ambos casos. Entonces reducimos esos términos semejantes y tendríamos lo siguiente. A elevado al cuadrado, aquí los coeficientes serían 1 más 1 me da 2. ¿2 qué cosas? Pues el término semejante que en este caso sería AB. Y finalmente tendríamos más B cuadrado. Entonces habríamos deducido la forma general del cuadrado del binomio. Vayamos a analizar parte por parte. Nombrando a la letra A como el primer término y a la letra B como el segundo término, entonces tendría el cuadrado de la suma de dos términos, cualquiera. Entonces aquí, como primer término, tendríamos el cuadrado de A, o en otras palabras, el cuadrado del primer término, que es A, más tengo 2, y eso podemos interpretarlo de la siguiente manera, más 2 veces, o más el doble, o más el duplo. Luego tengo AB, entonces tendría más el doble, más el duplo de la multiplicación de AB o la multiplicación del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término.
Entonces la regla para este producto notable sería el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, esperemos que haya estado claro esa regla y vayamos a aplicarla en algunos ejercicios que se nos vaya a presentar para poder realizar de manera directa la multiplicación. Entonces, por otra parte, vamos a interpretar de manera geométrica este producto notable. Observemos que tenemos la unión de cuatro figuras geométricas, que en este caso es un rectángulo, perdón, es un cuadrado rojo, un cuadrado verde y dos rectángulos, en este caso de color amarillo y de color azul. El cuadrado rojo tiene de lado A, o sea, uno de sus lados mide A, y como es un cuadrado, los cuatro lados miden A. Y para el cuadrado, su área se calcula elevando al cuadrado la longitud de su lado, que en este caso sería A. Entonces su área sería el cuadrado de A. De la misma manera para B, el área de este cuadrado verde sería el cuadrado de B. Para el caso del rectángulo, su área se encuentra multiplicando la base por la altura, que para este caso amarillo sería la base igual a A y la altura sería B. Entonces debería multiplicar A por B para el área del rectángulo y simplemente sería AB. De la misma manera para el cuadrado azul. Entonces, a mí lo que me interesa es calcular el área del cuadrado mayor que se forma al unir los dos cuadrados menores y los dos rectángulos que son iguales. Entonces se me forma otro cuadrado más grande. Entonces, como habíamos dicho que el área de un cuadrado era igual al cuadrado de uno de los lados cualquiera, entonces solo basta saber cuánto mide la longitud de este cuadrado mayor. Entonces, vayamos a analizar. Miren, esta línea amarilla tiene una longitud A y la longitud de este cuadrado verde o de este segmento verde es B. Entonces de todo sería la suma A más B. Entonces el área del cuadrado mayor sería A más B elevado al cuadrado, como está aquí escrito, ¿no? Y esa área del cuadrado mayor se puede separar en dos áreas pequeñas, un cuadrado rojo y un cuadrado verde y dos rectángulos. Entonces tendríamos aquí A cuadrado, 2AB significa que son dos rectángulos y B cuadrado el cuadrado menor. Entonces de esa manera podemos interpretar de manera geométrica lo que es el cuadrado de un binomio o el cuadrado de la suma de dos términos. Es importante también saber calcular el cuadrado de cualquier término. Entonces para ello vamos a aplicar la propiedad de los exponentes, que en este caso se denomina potencia de una potencia o también denominada potencia de otra potencia. Entonces, nos fijamos aquí. Dentro del paréntesis tengo una potencia de a elevado a la x, pero a la vez esa potencia está siendo elevada a la y. Entonces tengo una potencia y de otra potencia x. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que ocurre con los exponentes x e y? Entonces la regla dice que estos exponentes x y y deberían multiplicarse. Escribir la a y luego multiplicar x por y. Entonces tendríamos a elevado a la x por y, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplitos. A ver, vamos a tentarnos a resolver alguno de estos ejercicios rápidamente. Entonces aquí, por ejemplo, tendría 2 al cubo y ese 2 al cubo elevado a la vez a la 4. Entonces, siguiendo la regla de la potencia de potencia, tendría 2 y el 3 por 4 debería multiplicar, tendría 12. O sea que 2 al cubo elevado eso mismo a la 4 me daría 2 a la 12. Vayamos a hacer con esa explicación estos ejercicios, ¿ya? Aquí vamos a necesitar aplicar también otra propiedad que en esta parte no la he explicado, pero vamos a explicarlo aquí en el mismo ejemplo, ¿ya? Entonces tengo el cuadrado de 3u elevado al cuadrado. Y 3u elevado al cuadrado a la vez es una multiplicación del coeficiente 3 por la potencia u al cuadrado.
Entonces, ¿qué dice la ley de los exponentes o la ley de las potencias? El cuadrado voy a repartir a cada factor que tenga la base de esta potencia. Entonces voy a repartir este cuadrado al 3, tendría 3 elevado al cuadrado, y voy a repartir a u al cuadrado otra vez. ¿Por qué? Ya previamente el u ya estaba elevado al cuadrado y al repartir tenemos otro cuadrado. 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, no 3 por 2. Ojo. 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, que es 9. Y u elevado al cuadrado otra vez, tendría u, y estos dos numeritos se multiplican. Tendría u a la cuarta, ¿no? Entonces recuerden, potencia de otra potencia, se multiplican esos exponentes. Esto podría sacar de manera directa, ¿no? Entendiendo así, miren, el cuadrado de 3 significa 3 por 3, dos veces, que me daría 9. Y el cuadrado de u cuadrado tendría que multiplicar estos dos exponentes, como lo voy a indicar con algunas flechitas. Esto debería multiplicarse 2 por 2 y directamente puedo sacar 4. Vayamos a hacer el otro ejemplo. Y vamos a tratar de hacerlo de manera directa. Entonces aquí tengo 3 cuartos. Este 4 no está bien escrito, lo vamos a un poquito aclarar, posiblemente nos genere algunas dudas. Entonces tengo el cuadrado de 3 cuartos por el cuadrado de s a la menos 2 por el cuadrado de t al cubo. Entonces, primero calculo el cuadrado de 3 cuartos. Entonces, como en esta parte de arriba el cuadrado de 3 me daba 9, pero cuando se trata de una fracción, debo repartir el cuadrado tanto al numerador como al denominador. Entonces tendría el cuadrado de 3, al hacer esto, el cuadrado de 3 me daría 9, pero no puedo olvidarme de el denominador, que en este caso sería 4. Entonces el cuadrado de 3 me da 9 y a la vez el cuadrado de 4 me da 16. Entonces este cuadrado le afecta tanto al numerador como al denominador. Pasamos a hacer el cuadrado de s elevado a la menos 2. Entonces escribo la misma letra s y debo multiplicar 2 multiplicado por menos 2. Entonces la ley de signos me dice que más por menos me da menos y 2 por 2 me da 4. Y luego tendríamos t, escribo la t, y el cuadrado de t al cubo sería multiplicar los exponentes 2 por 3, 6. Entonces tenemos que ser hábiles para poder calcular el cuadrado de cualquier término para poder aplicar esta regla del cuadrado del binomio. Entonces recuerden, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Este primero vamos a hacerlo de forma indicada o larga, tal vez quieran llamarle. Se puede hacer también de forma directa, que es lo que se quiere, pero lo vamos a hacer por pasos, ¿ya? Entonces, aquí tengo el cuadrado de la suma de 3x más 2y. Aplicando la regla general tendríamos el cuadrado del primer término, ¿ya? El primer término en este caso sería 3x. Y el segundo término sería 2y. Entonces, la regla dice que el cuadrado de la suma de dos términos es el cuadrado del primer término. Entonces escribo el primer término y lo elevo al cuadrado. Luego me dice más el doble producto o la doble multiplicación. La doble multiplicación o el doble producto del primer término por el segundo término. Entonces estamos desarrollando este producto notable. Habíamos escrito que el cuadrado de la suma de estos dos términos es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término
más el cuadrado del segundo término, que en este caso tendría 2y elevado al cuadrado. Entonces desarrollamos esta expresión. Entonces tendría el cuadrado de 3 me da 9 y el cuadrado de x me da x al cuadrado. Más, aquí debo multiplicar 2 por 3 por 2. Entonces tendría 2 por 3 me da 6, 6 por 2 me da 12 y x por y me da xy. Más el cuadrado de 2y tendría el cuadrado de 2 me da 4 y el cuadrado de y me da y elevado al cuadrado. Podemos ver que el primer término, su parte literal, es x al cuadrado, del segundo término, su parte literal, es xy, y del tercer término, su parte literal, es y cuadrado. Es decir, los tres términos no son términos semejantes para que yo los pueda reducir ya sea a dos términos o ya sea a un término. Son términos de diferente naturaleza, por lo tanto, el ejercicio se habría terminado. Muy bien. Te voy a proponer unos 2 ejercicios para que puedas tú practicar de forma individual y en el siguiente video vamos a practicar algunos otros ejercicios ya que nos indiquen con signo negativo y también con algunos términos, con fracciones o con raíces. Entonces vamos a tratar de diversificar un poco también los ejercicios y los ejemplos. Entonces quisiera que me calcules, por ejemplo, el cuadrado de 5x más y elevado al cuadrado como primer ejercicio. Y luego 3s más 5t elevado al cuadrado. Entonces, antes de pasar al siguiente video, te recomiendo puedas realizar estos 2 ejercicios y espero te haya gustado el video. Hasta el siguiente video. Muchas gracias. Hasta